Hay algo reconfortante en la desolación absoluta de la Antártida, fría, limpia, implacable. Es una especie de pureza, supongo, como si hubiera quedado intacta solo para burlarse de lo que el resto del mundo se ha convertido. Pero la paz no duró mucho en un lugar como este. Rara vez lo hace. El dron flotaba sobre el agua oscura debajo de nosotros. Una máquina sumergible que habíamos enviado al lago inexplorado bajo casi 2 millas de hielo antiguo. Su reflector cortaba el agua, iluminando nubes de sedimento que giraban, se desvanecían y revelaban más oscuridad debajo. Millones de años sin ser tocados por la luz del sol o manos humanas. Hasta ahora. La voz de Mena crujió en el comunicador. ¿Estás viendo esto? Sí, lo veo, respondí. Mi voz sonó más ronca, más cansada de lo que pretendía, pero no me importó. Ninguno de nosotros estaba aquí para conversar. La pantalla mostraba una superficie profunda y vidriosa bajo el lago, como un piso antinatural en el fondo. Pero eso no tenía sentido. No era el fondo. Todavía había cientos de metros debajo. Verifiqué los datos de nuevo para asegurarme, y confirmaron que la profundidad era mucho mayor de lo que habíamos pensado inicialmente. Esa superficie reflectante no era roca, ni sedimento, ni ningún mineral que esperaríamos encontrar bajo capas de hielo y agua. No, esto parecía un espejo, brillante e inmóvil bajo el haz de luz. Algo en eso me retorció el estómago, ese tipo de terror instintivo que sientes antes de una tormenta fuerte, o al ver faros en un camino desierto por la noche. Parece un maldito espejo, murmuró Mena. Los espejos no se quedan en el fondo de un lago, dije, aunque había pensado lo mismo. El dron flotaba apenas 1 metro por encima, pero no captaba ningún reflejo de sí mismo, ni destellos de las luces, ni rastro de la forma del equipo o sus sombras. Solo una superficie vidriosa perfecta, demasiado quieta, como si estuviera esperando algo. La voz de Mena volvió a sonar. ¿Crees que es una formación natural o algo de antes? ¿Antes de qué?, pregunté, mi tono más frío que el aire a nuestro alrededor. Mena era de esos, los que creían que encontraríamos alguna gran respuesta a las preguntas más importantes de la humanidad aquí afuera. Yo ya había superado esa fase. El mundo no me había mostrado respuestas, y no esperaba que este lugar lo hiciera. Miré a los otros miembros del equipo en la estrecha sala de control. Lagos, nuestro geólogo, solo observaba la pantalla con su habitual expresión analítica e impasible, demasiado inmerso en sus instrumentos como para notar algo inquietante. Pizarro, nuestro biólogo, murmuraba algo sobre microbios y depósitos minerales, tratando de encajar este fenómeno en su mundo habitual de taxonomías y clasificaciones. Nadie más parecía tan alterado como yo, pero lo sentía. Una sutil sensación de que algo estaba mal. Una comezón que susurraba que no debería estar mirando. Deberíamos traer el dron de vuelta, revisar el equipo, tal vez echar un segundo vistazo desde otro ángulo, sugerí, pero sentí las miradas del equipo clavarse en mí con algo parecido a irritación. Mena se burló. Mira, ya lo tenemos al alcance y la batería del dron se está agotando. Si queremos aprovechar esto, debemos dejarlo donde está y obtener algunos escaneos decentes. Hizo una pausa, añadiendo con el más mínimo dejo de sarcasmo. A menos que estés asustado, Carlos. Lo ignoré, manteniendo la vista fija en la pantalla, fingiendo que no había sentido ese destello de duda en mi estómago. El tono arrogante de Mena me molestaba, pero la verdad era que el espejo, o lo que fuera, no tenía sentido. Y las cosas que no tenían sentido
solían volverse peligrosas. Está bien, dije, conteniendo un suspiro. Escanéalo. Mapeo completo, espectrometría, todo. Mena pulsó una serie de botones, haciendo que el dron descendiera lentamente. La transmisión de la cámara mostraba esa superficie reflectante acercándose, píxel por píxel. Mi corazón latió con más fuerza, una sensación ridícula, como la de un niño caminando por un cuarto oscuro. Entonces la pantalla se congeló. ¿Qué diablos?, gruñó Mena golpeando la consola como si eso sirviera de algo. La estática se aclaró después de un segundo, pero la imagen estaba mal. Parpadeé mirando fijamente la pantalla. Mostraba el reflejo de nuevo, pero no reflejaba nuestro dron ni su luz. No, era un paisaje completamente diferente. Un páramo helado que se extendía infinitamente. Y figuras. Mi respiración se cortó, pero forcé mi voz a mantenerse firme. Mena, ¿eso es interferencia o lo estás viendo tú también? Se inclinó hacia adelante. Su rostro pálido bajo la luz dura. Lo estoy viendo. Esas figuras somos nosotros. Su voz se quebró al final. El tono confiado se había desintegrado por completo. Tenía razón. Parecíamos nosotros. 4 figuras con parcas y trajes pesados, mirándonos desde un paisaje blanco y nevado. Parecía la Antártida. Pero la nieve no era blanca pura. Tenía vetas carmesí, como ríos congelados de sangre, y el cielo sobre ellos era negro, sin estrellas ni luz, solo un vacío sin fin. «¿Carlos?», susurró Pizarro. «¿Qué diablos es esto?». Mi mente se revolvía buscando explicaciones, pero ninguna encajaba. Nada racional, al menos. Y sin embargo, ahí estaba, claro como el día, mirándonos fijamente desde las profundidades del lago. «Tráelo de vuelta», dije, más fuerte de lo que pretendía. Esta vez, Mena no discutió. Ingresó los comandos de recuperación y el dron comenzó a ascender, liberándose de la extraña atracción gravitacional que el lago parecía ejercer. Pero mientras subía, el espejo no desapareció. De hecho, parecía que el reflejo se acercaba, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Las figuras en el reflejo se inclinaron hacia adelante, como esforzándose por vernos mejor. El dron se detuvo justo debajo de la superficie, y por un momento, el espejo volvió a ser una extensión silenciosa de agua normal. ¿Alguien grabó eso?, preguntó Lagos finalmente. Su voz queda. Mena asintió, aunque su rostro estaba pálido como un fantasma. «Sí, lo tengo todo». Su voz era apenas un suspiro, pero podía escuchar el temblor. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, ninguno queriendo ser el primero en decirlo. Había un espejo bajo ese lago, pero no nos reflejaba a nosotros, al menos no de una manera que tuviera sentido. «Está bien», dije finalmente. «Necesitamos subir ese material a la superficie y analizarlo. Y hasta que sepamos con qué estamos lidiando, nadie se acerca al lago, sin excepciones». Los demás asintieron, pero había una inquietud persistente en sus expresiones, una creciente comprensión de que acabábamos de tropezar con algo mucho más grande que nosotros. El silencio a nuestro alrededor se sentía más pesado, como si el frío se hubiera filtrado en mis huesos, anclándome a este lugar, a esa cosa bajo el hielo que nos había mostrado un reflejo que no debería existir, un reflejo de algún lugar o alguien que nos observaba tan atentamente como nosotros lo observábamos a él. Y en algún lugar, en lo profundo de mi mente, ese viejo instinto de supervivencia gritaba que debía retroceder, dejar este lugar. Pero incluso entonces sabía que no había vuelta atrás. Pizarro estaba recostado contra la pared en un rincón, agarrando un termo de café con ambas manos, como si se aferrara a él por su vida. Lagos tecleaba en una consola, su mirada saltando entre la pantalla y el enredo de cables esparcidos por el suelo. Y Mena no había dicho una palabra desde que recuperamos el dron. Todos estábamos pensando lo mismo,
aunque nadie lo dijera en voz alta. El reflejo, no, el otro lado, nos había devuelto la mirada. Habíamos grabado todo, pero el material solo generaba más preguntas. Reproduje el video de nuevo, observando cómo nuestras formas reflejadas se inclinaban hacia adelante. Figuras envueltas en parcas empapadas, sus rostros ocultos en sombras, pero sus ojos, esos eran inconfundibles, fríos, intensos, mirándonos fijamente como si nos reconocieran, como si nos conocieran. Apagué el monitor. No tenía sentido verlo otra vez. No era más fácil de entender. Necesitamos respuestas, dije. Y como no las tenemos, recolectaremos todos los datos posibles. Sea lo que sea esa cosa, la descifraremos. Sentí las miradas de los otros clavándose en mí, su incomodidad haciéndome dudar. Lo ignoré. Todos habíamos aceptado venir aquí conociendo los riesgos, o al menos eso había creído. Comenzaremos con un escaneo espectrométrico, continué. Pizarro, revisa cada muestra microbiana que hayamos recolectado. Lagos, analiza los datos minerales. Mena, hice una pausa encontrando su mirada. Sus ojos parecían cansados, distraídos, pero asintió, listo para actuar. Haz un diagnóstico secundario del dron. Asegúrate de que no haya anomalías. Mena se movió incómodo, sus dedos temblequeando al abrir el panel de diagnóstico. ¿Crees que hay algo mal en el equipo? ¿Interferencia o un fallo? Creo que no sabemos con qué diablos estamos lidiando, respondí. Revisaremos todo. Descartaremos explicaciones simples antes de saltar a conclusiones. Se estremeció, desviando la mirada, y me pregunté si estaba tan alterado como yo por el reflejo. Habíamos venido a esta expedición buscando respuestas, pero algo me decía que acabaríamos con más de lo que esperábamos. Las horas pasaron, cada una más lenta que la anterior. Me mantuve ocupado con informes, pero la tensión persistía. De vez en cuando echaba un vistazo al feed de seguridad del lago, casi esperando que el espejo apareciera por sí solo, brillando en las profundidades. ¡Carlos! La voz de Pizarro llegó desde el laboratorio de biología, aguda y delgada por el pánico. Apenas había cruzado la puerta cuando me agarró del brazo, empujando un portaobjetos de microscopio frente a mi rostro. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya sentía mi pulso acelerarse. Esto, balbuceó, señalando las muestras. Las muestras están mutando. Me incliné sobre el microscopio, observando las bacterias que habíamos recolectado del lago. Se movían en patrones coordinados, como si se estuvieran organizando. Me aparté, incómodo. ¿Estás diciendo que el espejo está afectando a los microbios? Mi voz sonó más escéptica de lo que me sentía. Pizarro asintió. Es más que eso. Hice una prueba inicial cuando tomamos las muestras. Eran normales, o tan normales como pueden ser microbios antiguos, pero ahora se comportan de formas imposibles, incluso en ambientes controlados. Lo miré fijamente, sintiendo el primer indicio de algo oscuro e insidioso recorriéndome la nuca. También lo vi en sus ojos. Pizarro estaba aterrorizado, no solo por lo que había encontrado, sino por las implicaciones. Si el espejo podía afectar organismos microscópicos, ¿qué más podía influir? Sigue monitoreándolo, ordené. Registra cada cambio, por mínimo que sea. Parecía querer protestar, pero me di la vuelta antes de que pudiera hablar. Había algo más molestándome, algo que necesitaba ver por mí mismo. Me dirigí al almacén donde guardábamos el espectrómetro, esperando que me diera respuestas coherentes. Pero al llegar a la puerta, capté mi reflejo en la superficie pulida del panel de la pared. Era tenue, apenas visible, pero algo estaba mal. Mis propios ojos me devolvían la mirada, más oscuros, llenos de algo que no podía identificar. Me quedé ahí, estudiándome, sintiendo esa perturbación sutil, arrastrándose dentro de mí. Carlos. Una voz susurró detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo son nervios, murmuré, pero las palabras sonaron huecas. Regresé al espectrómetro, manteniendo la vista fija en la máquina, tratando de ignorar la persistente sensación de ojos clavados en mi nuca.
Minutos después, la voz de Mena retumbó en el intercomunicador. Carlos, tienes que ver esto. Hay algo mal con el feed de datos. ¿Ahora qué? Espeté, dirigiéndome a la sala de control con la paciencia desgastándose. Pero al entrar entendí de inmediato. El feed estaba distorsionado, estática, parpadeando en la pantalla como interferencia. Entre el ruido, sin embargo, distinguí formas, sombras casi humanoides, moviéndose en patrones erráticos. Era como ver figuras atrapadas en la estática, intentando abrirse paso. ¿Qué es eso?, preguntó Lagos, pálido, al mirar la pantalla. Mena negó con la cabeza. No lo sé. No estaba ahí antes. Hice diagnósticos 2 veces, y todo parece normal. Pero el feed lleva así desde que recuperamos el dron. Me incliné hacia adelante, estudiando las sombras, sintiendo una familiaridad enfermiza. Las formas se parecían a lo que habíamos visto en el espejo, esos contornos borrosos que nos habían devuelto la mirada, solo que ahora parecían intentar cruzar, empujando contra la barrera, alcanzando algo que estaba fuera de su alcance. Tenemos que mantenernos lejos de eso, murmuré, casi sin darme cuenta. Lo que sea que esté pasando está afectando más que nuestro equipo. Se está metiendo en nosotros. Mena me miró fijamente, los ojos desorbitados, su voz un susurro tenso. ¿De qué estás hablando?, lo sostuve con la mirada. Ese espejo no refleja nada natural. Está alterando cosas, microbios, equipos, quizá incluso a nosotros. No solo estamos mirando al otro lado, estamos conectados a él. El silencio llenó la sala, cada uno de nosotros luchando por comprender la magnitud de lo que enfrentábamos. Esto iba más allá de la ciencia. Era algo que no podíamos controlar, algo que se filtraba en nuestro mundo, corrompiendo todo lo que tocaba. Entonces Pizarro entró, los ojos desorbitados por el miedo. Extendió su brazo y mi estómago se encogió. Un corte delgado y irregular recorría su antebrazo, rojo y crudo, como si llevara horas ahí. Pero yo sabía que no era así. Estaba bien minutos atrás. ¿Qué pasó?, pregunté. Me miró, la voz temblorosa. No lo sé. Estaba sentado revisando las muestras y de repente apareció. El espejo no solo nos mostraba algo, estaba llegando a nosotros, tocándonos, dejando marcas. Tenemos que irnos de aquí, dijo Lagos, rompiendo el silencio. Esto no es lo que firmamos. Esto no es ciencia. Apreté la mandíbula, resistiendo el impulso de estar de acuerdo. La idea de escapar era tentadora, pero no era una opción. Estábamos atrapados en el invierno antártico, a cientos de kilómetros de la base más cercana. Los suministros solo llegaban cada 6 meses, y el último envío había sido 3 semanas atrás, con apenas combustible suficiente para funciones esenciales. Intentar un viaje de regreso agotaría nuestras reservas y nos dejaría varados a medio camino, si es que no nos congelábamos primero. Un helicóptero era imposible. Ningún piloto arriesgaría el clima de esta temporada, y las comunicaciones habían sido inestables desde el primer día, ahogadas por tormentas y estática. Estábamos completamente aislados. Irse no es una opción, dije, forzando autoridad en mi tono. Estamos atrapados aquí hasta el próximo envío. Si intentamos salir ahora, no llegaremos ni a 50 kilómetros con este clima, y mucho menos a cientos. Además, dudé, mirando el monitor del reflejo de reojo. Algo me dice que esta cosa nos seguiría a donde fuéramos. No respondieron. Solo me miraron en silencio, los ojos brillando con incredulidad y terror. No los culpaba. Si tuviera la opción, habría sido el primero en salir, tormenta o no. Seguiremos monitoreando, continué, endureciéndome. Descubriremos qué es esto. Y si pasa algo más, lo que sea, me avisan de inmediato. ¿Entendido? Asintieron. Pero el miedo en sus ojos era inconfundible. Me miraban como si yo tuviera respuestas, como si pudiera protegerlos de la pesadilla que habíamos desatado. Pero la verdad era que no tenía idea de qué estábamos enfrentando.
En el silencio, casi podía sentir el tirón del espejo, una presencia oscura e insidiosa, observando, esperando. Y yo sabía en lo más profundo que lo que estuviera al otro lado no se quedaría ahí por mucho tiempo. Los días comenzaron a fundirse, cada uno mezclándose con el siguiente, en una neblina de tensión y miedo. El trabajo se volvió rutinario, pero más pesado, como si cada tarea se realizara bajo la mirada de algo que observaba y esperaba. Ninguno lo decía abiertamente, pero todos lo sentíamos. El espejo nos había marcado. Cada uno llevaba pedazos de él dentro, algo que no pertenecía a este mundo. Lo veía en sus ojos. Su miedo había adquirido un filo cortante, algo primitivo que susurraba que se nos acababa el tiempo. Fue Mena quien mostró las primeras señales. Lo encontré en el laboratorio una mañana, encorvado sobre el panel de control con el rostro a centímetros de la pantalla, murmurando algo. «Mena», llamé, bajando la voz para no sobresaltarlo. «¿Qué haces?», se volvió lentamente, y sentí como se me retorcía el estómago. Sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Quizá no lo había hecho. Parpadeó, tratando de enfocarse en mí, su expresión vacía. Creí escuchar algo. Masculló, desviando la mirada hacia la pantalla. Pensé que era interferencia, pero... Su voz se apagó en un susurro, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Era yo. Mi voz. Venía del feed. Lo observé, sin saber cómo responder. Había estado escuchándose a sí mismo en la transmisión, pero cuanto más lo miraba, más entendía. No estaba seguro de lo que había oído, y esa incertidumbre lo estaba consumiendo vivo. «Mena», dije con firmeza, apartándolo del monitor. «Descansa. Estás oyendo cosas porque estás agotado. Todos lo estamos». Retiró el brazo bruscamente, los ojos destellando. «Sé lo que escuché, Carlos. No me estoy volviendo loco». Levanté las manos en señal de paz. «Está bien. Solo toma un descanso. No nos sirves de nada si estás quemado». Me lanzó una mirada fulminante antes de girar y salir de un golpe. Lo seguí con la vista. Un nudo frío formándose en mis entrañas. Mena no era del tipo que se alteraba fácilmente, pero ahora parecía perseguido, casi roto. Y sabía que no era el cansancio, era el espejo. Había dejado algo dentro de él, algo que lo estaba deshilachando desde adentro. No pasó mucho antes de que aparecieran los síntomas físicos. Pizarro fue el primero. Estábamos reunidos en el laboratorio, revisando las últimas lecturas del lago, cuando de repente se dobló por la mitad, agarrando su estómago. Su piel se había vuelto pálida, el sudor brillando en su frente mientras luchaba por respirar. «¿Estás bien?», preguntó Lagos, extendiendo una mano, pero Pizarro lo apartó con un gesto dolorido. «Solo es algo del estómago», murmuró, aunque era obvio que ni él lo creía. Ninguno lo hizo. Lo observé de cerca durante las siguientes horas, notando los cambios sutiles. Sus manos temblaban al alcanzar el equipo. Sus movimientos eran torpes. En un momento, lo sorprendí rascándose el brazo, dejando marcas rojas y crudas en la piel. Quise preguntarle, pero algo me detuvo. Un susurro de terror que me decía que no quería saber la respuesta. Para el final del día, todos estábamos al límite, esperando la siguiente señal, el siguiente desliz. No hablábamos de ello, pero cada uno lo sentía. El espejo nos estaba afectando, metiéndose bajo nuestra piel, y entonces comenzó la paranoia. Esa noche, nos reunimos en el comedor, cada uno sumido en su silencio. La tensión entre nosotros asfixiante. Capté a Mena observándome, su mirada afilada, y sentí el pinchazo de incomodidad subiéndome por la espalda. «¿Qué?», pregunté. Se encogió de hombros. «Solo me pregunto cuál es tu plan, Carlos. Dices que estamos monitoreando, investigando, pero no parece que estemos haciendo mucho. ¿Qué piensas hacer?». Sostuve su mirada,
sintiendo el calor de la frustración crecer en mi pecho. Mi plan es mantenernos con vida, Mena. Estamos lidiando con algo que no entendemos, y correr como ratas asustadas no ayudará. Él resopló, recostándose en la silla. Así que nos quedamos sentados, esperando a que esta cosa decida tragarnos enteros. Pizarro se movió incómodo, mirándonos alternativamente. Quizá ya pasamos ese punto. Lo que sea que esté pasando nos está cambiando. Lo han sentido, ¿verdad? Es como si nos estuviera arrastrando hacia adentro. Lagos asintió lentamente. No sé si es el espejo o qué, pero no me he sentido bien desde que lo vimos. Es como si no tuviera el control, como si algo guiara mis pensamientos, empujándome a mirarlo, a acercarme. Aún no sabemos lo suficiente, dije. Hasta que lo sepamos, nos mantenemos firmes. Esto no es momento para histeria. Pero mientras hablaba, sentía la grieta extendiéndose por el equipo, por mí mismo. Ninguno era inmune. El espejo se metía en nuestras cabezas, doblando nuestras mentes, retorciendo nuestros cuerpos, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. A la mañana siguiente, encontré a Pizarro en el laboratorio, rascándose el brazo de nuevo. Esta vez vi la razón de su incomodidad. Una línea oscura y delgada se formaba bajo su piel, serpenteando desde la muñeca hasta el codo. Parecía una vena, pero más oscura. «Pizarro», susurré, agarrando su brazo y obligándolo a mirarme. «¿Qué diablos es esto?» Él miró la línea, su rostro contraído por el horror y la confusión. «No lo sé, empezó anoche. Pensé que era un moretón, pero ha estado extendiéndose. Y duele, como si se estuviera moviendo». Soltó su brazo, sintiendo un sudor frío en mi frente. Esto no era natural. Era el espejo, su influencia, esparciéndose a través de nosotros como una enfermedad, infectándonos desde adentro. «Tenemos que documentar esto. Si te está pasando a ti, podría pasarnos al resto». Pizarro asintió, pero vi el miedo en sus ojos, la comprensión de que se estaba convirtiendo en algo otro, que todos lo estábamos. En las horas siguientes, sentí la misma sensación reptante bajo mi piel, un malestar pulsante que se esparcía lenta, metódicamente. No lo miré, pero lo sentí. Cómo se movía justo debajo de la superficie, como si intentara liberarse. Con el paso del día, la paranoia se volvió insoportable. Cada mirada, cada palabra susurrada, se sentía como una amenaza. Lagos me observaba con los ojos entrecerrados, su mano apoyada en un cuchillo de utilidad, como si esperara una excusa para usarlo. Mena me evitaba por completo, refugiándose en las sombras, su rostro una máscara de sospecha. Y entonces, sin previo aviso, Pizarro estalló. Estaba en el laboratorio, analizando las últimas lecturas cuando irrumpió, los ojos desorbitados, respirando con dificultad. Me señaló, su mano temblando, su voz un susurro quebrado. «Tú hiciste esto. Nos trajiste aquí. Nos llevaste hacia esa cosa. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que estaba aquí y no nos lo dijiste». «Pizarro», dije manteniendo la calma, las manos levantadas, «no estás pensando claramente. El espejo nos está afectando. Está en nuestras cabezas, volviéndonos paranoicos, enfrentándonos entre nosotros». Pero no escuchó. Se abalanzó sobre mí, los puños volando, gritando palabras que no entendía. Su voz un grito ronco y aterrado. Apenas logré esquivarlo, agarrándolo por los brazos y forcejeando para derribarlo mientras se debatía, pateando y gritando. «¡Suéltame!», chilló, los ojos desorbitados por el terror. «Estás infectado. Eres uno de ellos». Luché por sujetarlo, sintiendo su miedo aplastándome, sofocándome. Los otros entraron corriendo, separándonos, pero el daño estaba hecho. La semilla de la desconfianza había sido plantada y no había vuelta atrás. Esa noche me senté solo en la sala de control.
sintiendo la presencia del espejo, algo oscuro e insidioso al acecho en las sombras, esperando a que nos rompiéramos. Pasé una mano por mi brazo, sintiendo el pulso tenue de esa línea oscura, un recordatorio silencioso de que la infección se esparcía, de que estábamos perdiendo el control. Y mientras estaba allí, mirando la pantalla, vi a las figuras del espejo, observándome a través de la estática, sus ojos fríos y vacíos, reflejos de lo que me estaba convirtiendo. Lo que fuera que esperaba al otro lado de ese espejo, aún no había terminado con nosotros. Una noche, poco después de las 3 de la mañana, no podía dormir. Algo me mantenía despierto, quizá la persistente comezón de la inquietud, quizá esa misma atracción inexplicable del lago. Así que me abrigué y salí, impulsado por un instinto que no terminaba de entender. La noche antártica era fría y silenciosa, el paisaje iluminado por una luz lunar cruda que proyectaba sombras sobre el hielo. A lo lejos vi una figura moviéndose lentamente, emergiendo del lago. Me congelé, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al principio pensé que era una alucinación, algún extraño juego de luz y sombra, pero entrecerré los ojos y la figura se volvió más clara. Era Lagos. Su silueta era inconfundible, saliendo del borde del lago como si hubiera estado nadando en él. Caminaba tambaleándose, empapado, moviéndose con una rigidez inquietante, su rostro inexpresivo, mientras se dirigía hacia la base. Quise correr, gritar, pero algo me mantuvo en mi lugar, un terror profundo que me paralizó. Observé cómo Lagos volvía a la base, sus pasos lentos. No levantó la vista, no me reconoció. Simplemente entró y desapareció en las sombras. Me quedé allí por un largo momento, tratando de procesar lo que había visto. Pero ninguna explicación racional podía justificarlo. Estaba completamente despierto, consciente, y lo había visto salir del lago. A la mañana siguiente, lo confronté. Lagos, dije, acorralándolo en el laboratorio, mi voz baja y cargada de sospecha. ¿Dónde estabas anoche? Él me miró, su expresión vacía, los ojos vidriosos. No sé de qué hablas, Carlos. Estuve aquí toda la noche. Me incliné, susurrando. Te vi afuera, saliendo del lago. Por un breve instante algo brilló en sus ojos, un destello de reconocimiento, pero desapareció tan rápido como había llegado. Se encogió de hombros, la sombra de una sonora asomando en sus labios. Estás viendo cosas, Carlos. Tal vez deberías descansar. Se alejó, calmado y despreocupado, dejándome plantado con un terror insidioso que se hundía en mis huesos. Lagos no lo había negado rotundamente, solo lo había evadido. Y esa calma extraña, esa desconexión inquietante, se quedó en su rostro como una máscara. En los días siguientes, los demás cambiaron uno por uno. Pizarro, que había estado consumido por la paranoia, de repente se volvió sereno, moviéndose por la base con facilidad, sus miedos anteriores reemplazados por una calma extraña. Me miraba con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, sus respuestas cortantes, mecánicas. Mena también era diferente, callado, el rostro vacío, los movimientos rígidos. Me evitaban. O quizá yo los evitaba a ellos, pero no podía sacudirme la sensación de que me observaban con una intensidad inquietante, como si esperaran algo. La base se había vuelto silenciosa, un vacío opresivo que me hacía sentir como si me estuviera asfixiando. Los sorprendía parados en los pasillos oscuros, mirándome de reojo, y todo el tiempo sentía el tirón del espejo, más fuerte, como si me estuviera arrastrando hacia él, un hilo oscuro envolviendo mi mente, jalándome centímetro a centímetro. Empecé a evitarlos, quedándome en mis aposentos o en la sala de control, revisando las cámaras de seguridad en busca de alguna pista, alguna explicación para lo que había visto.
Mi sueño se volvió fragmentado, plagado de pesadillas, con figuras sombrías que me observaban, susurrando con voces que sonaban como la mía. Una noche, revisando el material de las cámaras externas, encontré un clip de la noche en que había visto a Lagos emerger del lago. La grabación lo mostraba claramente. Saliendo del agua, el rostro vacío, moviéndose lentamente de regreso a la base. Mis instintos habían estado en lo cierto. Lagos había salido del lago. Seguí revisando el material, la náusea creciendo mientras veía a Pizarro y a Mena hacer lo mismo en noches distintas, cada uno saliendo del lago, empapados, sus rostros carentes de cualquier expresión humana. Y entonces, con manos temblorosas, hice clic en la grabación más reciente. Ahí estaba yo. Mi mente se rebeló, rechazando lo que veía, pero la imagen era innegable. Era yo, hasta el más mínimo detalle, saliendo de esas aguas negras y heladas, mi rostro inexpresivo. Lo observé, horrorizado, mientras mi reflejo, mi doble, caminaba hacia la base y desaparecía en las sombras. Apenas podía respirar, mi mente dándose vueltas mientras intentaba entenderlo. Yo estaba aquí viendo esto, pero la grabación mostraba a algo que se parecía a mí, algo que había tomado mi lugar. Sentí que la habitación se inclinaba, un vértigo enfermizo retorciéndose en mis entrañas mientras comprendía lo que significaba. Yo era el último que quedaba. Todos habían sido reemplazados, cada uno de ellos. ¿Y ahora? Ahora era mi turno. Un suave arrastrar de pies sonó detrás de mí. Me congelé, sintiendo el sudor frío recorriéndome la espalda. No quería voltear, no quería ver lo que estaba parado ahí, pero mi cuerpo me traicionó, obligándome a mirar. Ahí, en el marco de la puerta, estaba una versión de mí mismo. Eso, era idéntico a mí en cada detalle. El corte en mi labio, las ojeras, la pequeña cicatriz en mi barbilla. Pero su sonrisa, esa sonrisa estaba mal, demasiado estirada, grotesca, retorcida en algo que era casi humano, pero no del todo. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos no vi nada, ni una chispa, ni reconocimiento, solo un vacío profundo. Dio un paso adelante, y yo retrocedí, las piernas temblorosas, la garganta seca. ¿Qué eres?, susurré, las palabras apenas escapándose de mis labios. No respondió. Solo siguió avanzando, su sonrisa ensanchándose mientras cerraba la distancia. Tropecé hacia atrás, cayendo sobre una silla, mis manos buscando a tientas, algo con qué defenderme. Pero era demasiado rápido, demasiado fuerte. Se abalanzó, derribándome al suelo, sus manos agarrando mis hombros como una prensa, inmovilizándome. Intenté gritar, pero era como si el sonido me hubiera sido robado. Lo último que vi fue su rostro a centímetros del mío. Esa sonrisa torcida, esos ojos vacíos, antes de que una oscuridad me barriera. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la estación. Me rodeaba una oscuridad vasta e interminable que se extendía por toda la eternidad. Intenté moverme, pero mi cuerpo pesaba como si estuviera sumergido en agua espesa y viscosa. Miré mis manos y apenas se distinguían, desvanecidas, translúcidas, como si me hubiera convertido en una sombra, en un vestigio de algo que alguna vez fue sólido. A través de una neblina tenue, podía ver la estación, las figuras de mi equipo moviéndose dentro, calmadas y serenas, siguiendo sus rutinas. Y allí, en el panel de control, estaba mi doble, mi reemplazo, observando las pantallas con expresión vacía, sus movimientos fluidos y practicados. Él era yo, y yo no era más que una sombra, un eco desvanecido, atrapado al otro lado. Grité, pero ningún sonido salió de mi boca. No tenía voz ni peso, atrapado en este reflejo oscuro, observando impotente mientras mi doble, mi reflejo, se preparaba para abandonar la base, para regresar a casa en mi lugar, para vivir mi vida como si yo nunca hubiera existido.
Y entonces comprendí con una certeza enfermiza cuál había sido el propósito del espejo todo este tiempo: atraernos, despojarnos de nosotros mismos y reemplazarnos con copias huecas que caminarían entre los vivos sin ser detectadas, hasta que no quedara nada de los originales. Ahora yo era una sombra, un fantasma atrapado en el mundo del espejo, observando cómo mi propio rostro me devolvía la mirada con esa sonrisa retorcida y vacía. Y en ese momento, mientras la oscuridad me tragaba por completo, entendí la verdad. Yo estaría aquí para siempre.